Me gustaría ahora, para que sigamos un poquito, unos minutos, la discusión de todo lo que nos acaban de presentar, invitar al escenario a Leandra Scalfati, una experta en sustentabilidad, también miembro del comité de ABCF. Bienvenida. Y siéntate, por favor. Y también por video nos va a estar acompañando Daniel Kerner, que tendría que haber estado aquí con nosotros, pero ciertos problemas técnicos le impidieron llegar. Daniel, ¿estás por allá? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte a la distancia, Daniel. Daniel está en Eurasia, está basado en Washington, mexicano-argentino, aparentemente. No le voy a preguntar qué país quiere más, pero ciertamente estoy seguro que a los dos nos ama mucho. ¿Qué piensan de lo que escuchamos? Si quieres, vamos a empezar contigo, Alejandra, para que nos ayudes a reflexionar sobre... a mí me interesa escuchar de ti qué fue lo que no escuchaste de Kate. Por ejemplo, nos habló mucho de la manera en la cual ahora el presidente Trump está redirigiendo la política comercial, de la manera en la cual se está acercando a la relación con los países en América Latina, habló de empleos, etcétera. No habló de cambio climático, por ejemplo, que fue, Mariana nos recordaba, fue de hecho incluso hasta la temática de este foro hace un par de años. ¿Te sorprendió eso? No, no me sorprendió, pero igual te voy a tomar algunos de estos puntos que levantás. Respecto de la política comercial, voy a decir algo que es medio disruptivo, pero Trump va a terminar siendo el líder que niveló la cancha con el tema de las tarifas a nivel sustentabilidad. ¿Por qué? ¿Qué es la sustentabilidad? Digo, para que no se crea que es una frase romántica. La sustentabilidad es incorporar las variables ambientales y sociales dentro de los modelos de negocios. Para eso lo que no tiene que haber son los famosos precios sombra que se dice en economía. O sea, las externalidades tienen que estar incluidas. Trump, con esta guerra comercial que está haciendo, sobre todo con Europa y con China, está poniendo arriba de la mesa esos precios sombra. Yo creo que él no se da cuenta que está dejando esta situación, pero realmente está poniendo arriba de la mesa los verdaderos precios, porque como hay dumping, hay subsidios, hay políticas, digamos, comerciales no claras, tanto desde Europa como desde China, lo que dice es, está bien, vos no me blanqueás los precios, yo te pongo una tarifa para que todos tengamos el mismo juego arriba de la mesa, con lo cual va a terminar siendo el líder más sustentable del planeta, si logra ganar esta pelea, que es una pelea de la organización comercial internacional que no la estaría dando, digamos, ¿no? Sí. No penaliza este tipo de fallas de mercado. Pero además algo interesante que también se vincula con esto de las elecciones de Estados Unidos el año que viene, que habló del tema de los costos de la energía. Estados Unidos nunca fue, aclaro, un actor relevante en la política climática a nivel internacional. De hecho, si bien firmó y ratificó el Acuerdo de Cambio Climático de Naciones Unidas por allá en el año 1992, luego cuando vinieron los tratados internacionales, los firmó pero nunca los ratificó, ni Kioto ni el Acuerdo de París. Esto significaba que para Estados Unidos no era una política pública y además varias veces, no es que Trump fue el primer presidente que dio de baja las órdenes ejecutivas del presidente anterior, que había sido Obama, el que había firmado el Acuerdo de París, sino que también lo hizo Bush en su momento. Clinton firmó el protocolo de Kioto, que fue el primer tratado del clima, como una cosa simbólica, porque había una resolución del Senado de los Estados Unidos que sale en 1997 que le prohibió a Estados Unidos participar de acuerdos climáticos si la cancha no era igual. ¿Qué quiere decir? Cuando sale Kioto, que es el primer tratado por el clima, lo que decía Kioto claramente es que había países contaminadores y países no contaminadores. Dentro de los países no contaminadores en ese momento estaba China e India. Y Estados Unidos decía, no, tienen que estar todos los actores grandes. Y esa fue siempre la pelea. Entonces el Senado de Estados Unidos le prohíbe a Estados Unidos
avanzar en acuerdos climáticos donde no estén todos los actores contaminadores arriba de la mesa. Vaya. Así que una linda historia. Sí, haces un comentario muy disruptivo que creo que va incluso intuitivamente contra lo que yo hubiera pensado al menos, ¿no? O sea, Trump como un promotor indirecto de la sustentabilidad, hay que platicarlo, pero me gusta la idea. Déjame igual también, Daniel, preguntarte a ti. Tú que tienes la oportunidad de viajar mucho y de ver a todos los países de América Latina, lo que yo escuché de Kate es, nosotros queremos que esos empleos estén en Estados Unidos, e incluso parece ser como una actitud un poco de suma cero. Para que el empleo esté en Estados Unidos implica que el empleo se fue de otro lado, en donde estaba antes. Ella hablaba también de una gran aceptación de estos acuerdos de libre comercio y demás, pero en la región luego se resiente un poco esa hostilidad, que puede incluso hasta caer en un tema de soberanía, con quién te vas a relacionar en función de otro país si dejas Washington. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo ves con esa mirada tan horizontal que te permite desde Washington? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación. Tenía que haber estado ahí, pero literalmente el piloto no llegó al avión y no pude viajar. Así que ojalá en algún momento las aerolíneas también pasen a lo nuevo y dejen de lado lo viejo, que a lo mejor son los pilotos. Pero yendo al punto, yo creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos es un cambio mucho más profundo de lo que creo que se dijo anteriormente. O sea, yo creo que Trump realmente está tratando de cambiar cómo se relaciona Estados Unidos con todos los países y utiliza los aranceles para lograr múltiples objetivos y básicamente parte de un diagnóstico que yo creo que para la gente que a lo mejor no es de Estados Unidos o ha crecido fuera de Estados Unidos es un poco difícil de entender y que es algo que Trump piensa desde los años 80, que es el resto del mundo se ha aprovechado de Estados Unidos a lo largo de todos estos años. Todas estas instituciones de las cuales hablaban en el primer panel que ya no funcionan, en la mirada de la administración Trump, estaban hechas para aprovecharse de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene que cambiar cómo se hace eso y tiene que utilizar el poder que tiene, que es su mercado, la economía que sigue siendo la más dinámica y más poderosa del mundo, su poderío militar, para obtener ventajas directas de manera bilateral. Trump ya no cree en el libre comercio. Los tratados de libre comercio, y tú lo sabes bien por México, están vivos pero están muertos al mismo tiempo porque hay aranceles y eso va a seguir siendo como, digamos, como se maneje Trump. Entonces yo creo que lo que vamos a empezar a ver en todo el mundo y lo que estamos viendo es constantemente Estados Unidos utilizando todas las herramientas que tenga para tratar de obtener beneficios comerciales, de seguridad, geopolíticos y de distinto tipo, sin una noción más extensa de geopolítica o de, digamos, mejorar el funcionamiento del mundo y logrando objetivos muy, muy específicos que tiene la administración Trump. ¿Dónde juega América Latina en esto? Bueno, fue interesante porque si uno piensa el día de la liberación, que fue ese día en que Trump anunció aranceles masivos a todo el planeta, fuera de México, América Latina no fue muy afectada. Y en gran medida no fue muy afectada porque finalmente es una región relativamente cerrada, que comercia poco con Estados Unidos, que no tiene, Estados Unidos no tiene déficits comerciales, es decir, casi que fue un poco un premio al fracaso de América Latina de haberse integrado al mundo. Pero eso está empezando a cambiar, yo creo que ya estamos viendo, lo vimos con Argentina, lo vemos con Venezuela, con Colombia, con México, un Estados Unidos que está empezando a ser más activo en la región, más duro, y yo diría que aquí hay una serie de cuestiones que son las que está buscando Estados Unidos y que creo que los países y los gobiernos, pero también las empresas tienen que empezar a pensar cómo esto los va a empezar a impactar. Uno, como se dijo anteriormente, es China. Estados Unidos básicamente está en una competencia con China, hoy un poco más encaminada después del acuerdo que anunciaron Trump y Xi Jinping la semana pasada, pero creo que en una dinámica de desacople que no va a frenar. Y Estados Unidos, que ha descubierto que es muy vulnerable a China, va a ir buscando frenar China en el resto de los países. Entonces yo creo que le va a ir poniendo restricciones cada vez más fuertes o va a exigir ese tipo de restricciones. Segundo, es el tema de seguridad y narcotráfico.
Ese es un tema muy importante domésticamente en Estados Unidos, y Estados Unidos está empezando a utilizar las herramientas financieras, militares y comerciales para forzar a los países a hacer algo parecido. Y tercero, yo diría sí, creo que va a haber un énfasis en parte para reducir la dependencia con China, en garantizarle acceso a empresas americanas o restringir acceso a empresas americanas a minerales críticos y otro tipo de insumos esenciales, pero al mismo tiempo tratando de hacer a estos países menos competitivos para que los tipos de trabajos que quiere Estados Unidos, manufactureros, tecnológicos y de servicios, vengan a Estados Unidos. Entonces yo creo que tú sabes bien, México tiene que elegir Estados Unidos y tendrá que ver cómo maneja esa relación. Para el resto de los países de América Latina creo que la dificultad va a ser enfrentar a un Estados Unidos más activo, más duro, y tratar de contenerlo mientras al mismo tiempo mantiene sus relaciones con China, que son esenciales desde el punto de vista comercial. Entonces sí creo que van a ser 2-3 años de un desafío importante para empresas y para gobiernos en cuanto a la relación con China y con Estados Unidos. Gracias, Daniel. Sí, ciertamente en el caso de México, sobre esta última parte, pues la pregunta realmente no tiene, la pregunta entre China o Washington pues no tiene realmente mucho que reflexionarse. El caso para el resto de los países de América Latina pues ciertamente es diferente en términos de inversión, comercio y todo lo demás. Déjame regresar a la parte de la sustentabilidad, no se me ha olvidado. Entonces Trump no mató la sustentabilidad. No, y además lo dicen los líderes, la sustentabilidad está más firme que nunca. Hay informes recientes de diferentes organizaciones que entrevistan a los líderes y los líderes dicen eso. Te doy algunos ejemplos. Para empezar, hoy aproximadamente el 80% del PBI global tiene regulaciones vinculadas con la necesidad de reportar acerca de la sustentabilidad, o sea, prácticamente todos los países. No solamente eso, en una encuesta que hizo recientemente Accenture a líderes, los líderes dijeron en esa encuesta, que es de este año, que más del 88% decía que la sustentabilidad era parte de su negocio y el 99% decía que no había cambiado en absolutamente nada sus estrategias de sustentabilidad. En todo caso, lo que sí cambiaban era la comunicación de la sustentabilidad. Y uno puede pensar, si yo le pregunto a la audiencia, seguramente va a decir, y bueno, por el tema, digamos, anti-woke, o el tema negacionismo climático. Bueno, esa es una de las razones, pero la otra razón en realidad tiene más que ver con el aumento de los litigios vinculados con el greenwash. En los últimos 5 años, el aumento de, estos litigios aumentaron en más de un 200%. ¿Y qué es el greenwash? Digo, por si alguien no sabe qué significa. Básicamente es publicidad engañosa verde. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Se están cuidando de decir cosas que no pueden cumplir. Eso no quiere decir que no estén trabajando en sustentabilidad, lo tienen dentro del core de su empresa. Y otro dato importante de este estudio de Accenture es que solamente el 14%, en el panel anterior hablamos de los riesgos globales y de la incertidumbre. Bueno, solamente el 14% de estos líderes que dicen que la sustentabilidad es su estrategia core del corazón y que están a fondo, digamos que el 99% dice que van a mantener sus políticas de sustentabilidad y reporte, solamente el 14% dice que está preparado para atender los riesgos que se avecinan, con lo cual también habría que repensar qué es lo que reportan, porque la sustentabilidad no es solamente incorporar las externalidades negativas, ambientales y sociales, sino mitigar riesgos. Ok, a ver, entonces estemos empezando a aterrizar aquí. Trump vino a cambiarnos el panorama de la parte económica y comercial. Ciertamente el tema también de seguridad, el tema de relaciones incluso con otros países, aparentemente de manera indirecta, tal vez sin proponérselo, también tiene un impacto en todo esto de sustentabilidad. Pero déjame preguntarte, Daniel, tú nos decías hace un instante pues que América Latina va a tener este reto de enfrentarse a un Estados Unidos mucho más agresivo, más hostil, que sí demanda de alguna manera decisiones en blanco y negro. ¿La región no puede buscar otras opciones? O sea, el acuerdo con Mercosur y la Unión Europea ciertamente parece una puerta
bastante atractiva. Hay otros lugares en Asia que no son China, puede ser Japón, puede ser Australia, en fin. Creo que la pregunta que te estoy tratando de dirigir es, para evitar caer en esta dicotomía, que por ejemplo tal vez en mi país es bastante más clara, insisto, ¿qué otros recursos o a dónde más puede tirar América Latina? Yo creo que es difícil, la verdad, encontrar hoy una alternativa porque especialmente China y Estados Unidos son por lejos las dos economías más fuertes y más grandes del mundo y las más dinámicas. Y no hay nadie que se vaya a acercar a eso. Digo, Europa tiene, creo que es importante el acuerdo en la Unión Europea-Mercosur, Europa en temas de sostenibilidad y muchos otros, creo que es muy innovador en términos regulatorios, pero en términos de innovación tecnológica y de dinamismo económico, básicamente creo que tiene poco para ofrecer. Entonces yo creo que los países y las empresas, insisto en esto, porque creo que es importante que las empresas propias empiecen a pensar su estrategia China, su estrategia Estados Unidos, más allá de lo que hagan los gobiernos, especialmente en América Latina, donde creo que vamos a seguir en este péndulo entre izquierda y derecha, y como decía antes Andrés, a lo mejor también con nuevos actores que entran, ¿no? Yo creo que hay pocas alternativas y entonces lo que tienen que hacer es tratar de pensar lo más inteligentemente posible cómo hacerlo. Sí creo que si uno empieza a observar, sí puede ver, por ejemplo, que China entendió desde hace unos años, creo que desde la primera administración Trump, que tenía que ir tomando acciones para ser más resiliente. Y lo hizo sobre todo con los materiales críticos. Y lo que vimos es, si uno mira lo que pasó este año, a medida que Trump anunciaba aranceles, todos los gobiernos iban corriendo a Estados Unidos para ofrecerle lo que pedía Estados Unidos para ver si podían obtener concesiones. El único país que no lo hizo fue China, y está bien, tiene el tamaño, pero porque encontró la manera de ser resiliente de esa manera. Yo creo que Europa está en un proceso, no tanto en lo comercial, pero sí en el tema de seguridad, donde se dieron cuenta que ya no pueden depender de Estados Unidos y entonces tienen que ser más independientes. Yo creo que ahí es donde tienen que empezar a pensar los países de América Latina. Un componente es macroeconomías más sólidas que les permitan hacer eso, y yo creo que es empezar a pensar más internamente cómo hacer reformas, que es algo que en América Latina se dejó de hacer por las últimas 2 décadas, para mejorar la productividad, mejorar la educación, incorporar tecnología, es decir, que hagan a estos países más competitivos y más capaces de navegar esto. Y un punto final que creo que es importante también, que para pensar lo de Estados Unidos, que es que algo que creo que también va a haber cambiado fundamentalmente en el rol de Estados Unidos en el mundo es el tema del largo plazo. Ya no hay más largo plazo con Estados Unidos, es todo corto plazo, es lo que quiere Trump ahora y después será lo que quiera el que venga después y será lo que quiera el que venga después. Y eso creo que también hay que incorporarlo, por eso creo que finalmente todo va a tener que ver con hacer las economías internamente más sólidas, más que pensar en otros países que puedan ser opciones. Gracias. Ciertamente un gran reto que traemos en la región y las condiciones me parece que van a continuar siendo de esa manera en los próximos años. Muchas gracias. Gracias a ambos. Nos podremos quedar platicando aquí toda la mañana. Gracias.